Bueno, eskerrik asko guztioi, hemen egoteagatik, zorionak antolatzaileei, EASO Politécnicoari ere zorionak, felicidades a los organizadores, al EASO Politécnico. Quería dar las gracias a todos por estar aquí y a la organización por darme la oportunidad de compartir esto con vosotros. También quería agradecer a las personas que han hecho posible este trabajo, que me han ayudado en ello, y quisiera agradecer a Luis Lizasoain, que es profesor de Estadística de la Universidad del País Vasco y ha dirigido el estudio de caracterización y buenas prácticas en los centros escolares de alto valor añadido. También quisiera agradecer su ayuda a la pedagoga que trabaja para el Gobierno vasco, Maripaz Eguiguren, y quisiera agradecer también a Isaro Mendoza por crearme todos los logos que necesito. Isaro es mi hija de 10 años y cada vez que necesito crear un nuevo producto, una nueva cosa, siempre andamos, es la creativa de casa. Bueno, pues hechas los agradecimientos, ¿para qué hemos creado esta nueva herramienta? Pues hemos creado una nueva herramienta no por crear una herramienta, sino para solucionar unos problemas que tenemos en el día a día, ¿no? Nuestra labor, ¿cuál es? Como docentes, es prestar un servicio de calidad. ¿Es prestar un servicio de calidad a quién? A los alumnos, a las familias y a la sociedad en general. Pero para eso muchas veces no obtenemos los resultados que queremos, ¿no? Entonces, pues cuando los resultados son malos, pues ahí vienen los problemas, las dificultades, y es nuestra labor convertir esas lágrimas en sonrisas. Y bueno, y ahora vamos a decir algo en contra de los vizcaínos. Como veis, el de las lágrimas, el de la sonrisa es de la Real. Bueno, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer para hacer ese trabajo que es tan difícil? Dos cosas. Una, hacer un diagnóstico educativo, saber por qué se producen esos problemas. ¿Para qué? Para hacer una intervención educativa. Pero esto, que parece muy sencillo, es muy complicado. Y lo solemos basar ¿en qué? En nuestra experiencia y nuestra intuición. Solemos ser bastante certeros en ello, pero hay problemas en esto. ¿Utilizamos datos para esto? Sí, utilizamos datos individuales, que cada uno registra en su cuaderno analógico. Pero, ¿qué ocurre? Que esos datos nos dan una visión parcial de nuestra asignatura, no nos dan una visión global del alumno. Y por eso pasa mucho tiempo desde que nos podemos hacer una idea del concepto total de lo que le pasa a un alumno. Y por lo tanto perdemos demasiado el tiempo ahí. ¿Alguien me podría decir cuántos datos generamos en una clase de 25 alumnos en la DBH rellenando las notas oficiales? Pues 2100. 2100 solamente para rellenar notas. Notas y actitud, las notas oficiales. Eso supone que en toda la DBH utilizamos 8.400 datos por clase. Si multiplicamos eso por el número de líneas que tenemos en un instituto, pues tenemos a nuestra disposición un montón de datos que utilizamos solamente para, desde el cuaderno del profesor, pasando por la sesión de evaluación, hasta las calificaciones para decirle a los alumnos qué nota han sacado. ¿Por qué no utilizamos esos datos para personalizar la educación? ¿Por qué no utilizamos esos datos para mejorar a cada alumno? Tendemos hacia una medicina personalizada. ¿Por qué no tender hacia una educación personalizada? ¿Por qué no investigamos a cada uno de los alumnos para poder hacer una intervención individualizada con cada alumno? ¿Por qué no utilizamos los datos de cada alumno y los analizamos y con eso podemos ayudarles mejor? Pues ese es el trabajo que vamos a hacer, pero tenemos varias dificultades. Tenemos que pensar que no podemos gestionar lo que no medimos. Por lo tanto, tenemos que cambiar de cultura y tenemos que empezar a medir las cosas. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues lo podemos hacer juntando... No, ¿qué es lo que deberíamos de hacer? Pues deberíamos de comparar variables, los resultados académicos con las variables académicas, con los aspectos no académicos. Y una de las preguntas más importantes es, ¿y qué vamos a valorar? ¿Qué variables no académicas influyen en los valores académicos? Bueno, pues para eso el año pasado hice un estudio con 34 tutores de la DBH
No sé si esto habría que hacerlo diferente en primaria y en FP, pero lo que se trata es de ver qué aspectos no de académicos influyen en el sistema académico. Entonces, en el estudio este se vio que todos los aspectos no académicos que los tutores preguntan a los profesores para informar a las familias se pueden agrupar en 5 grupos. Y entonces, pues ese es un paso hacia adelante. Pero necesitamos saber los datos de todos los profesores, no solamente el de uno solo. Para eso tenemos que conectar, tener la información compartida. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Una vez si tuviéramos todos esos datos, podríamos comparar, hacer una hipótesis y decir, bueno, ¿de qué depende el trabajo? ¿De qué depende? ¿Ha dependido la variable esa no académica en los resultados? Pues podríamos analizar esas 5 variables y ver si son dependientes o no. ¿Cómo? Pues si las comparamos y vemos que cuando una mejora, la otra mejora. Ahí en la parte izquierda tenéis un verde fuerte, eso quiere decir que cuando una aumenta, la otra aumenta mucho, por lo tanto están relacionadas. En el lado de la derecha tenéis un rojo, el de arriba están más relacionadas que el de abajo, y en el centro no están relacionadas. Y, por lo tanto, si tuviéramos un sistema de colores fáciles, interpretable, que ayudara a los profesores a interpretar esto, podríamos decir cuál de las variables ha influido en el alumno determinado. ¿Qué más cosas podemos hacer? Pues podemos tumbar en esa camilla a cada uno de los alumnos y ver si sus resultados son dispersos o están agrupados. Podemos tumbar en esa camilla a cada asignatura y ver si los resultados son agrupados o dispersos. ¿Qué ganamos con esto? Pues lo que ganamos es poder detectar si algo se sale de la normalidad. Aquí hay otro problema y es decir, bueno, ¿y dónde está esos niveles? Bueno, pues he realizado un estudio con Luis Lizasoain y hemos establecido ciertos niveles analizando multitud de datos y ahora pues lo que habría que hacer es buscar un sistema de colores fácil, interpretable por el profesorado, que vaya avisando de la dispersión de ciertas notas. Golden 5. Golden 5 es muy utilizado por muchos centros, pero el registro de Golden 5 está basado en el profesor. Entonces, el profesor registra cuántas intervenciones ha hecho. Pero creo que es un error de partida. No nos tenemos que centrar en el profesor, tenemos que centrarnos cuántas recibe el alumno. Por eso es necesario cambiar el paradigma. Tenemos que cambiar del cuaderno del profesor por la hoja de cálculo Google de la clase. Y para eso las aplicaciones Google Apps son muy buenas. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues basándonos en el trabajo que presenté el año pasado en las terceras jornadas, que era el Infotut 1, que lo que venía era ayudar en la comunicación entre tutor y profesores, pues utilizando ese trabajo, pues añadir más partes a ese programa que solucionará estos problemas. Entonces, tiene 2 partes el programa. Por un lado está la entrada de información y por otro lado está la salida. La entrada de información es la información que meten los profesores y la salida el informe que se genera de cada alumno. Pues se generan las listas de clases, hay una información general de la clase, como el Infotut 1, y las asignaturas, cada profesor tiene su cuaderno, su asignatura, y introduce las variables que hemos diseñado. Se divide en 3 evaluaciones, en 3 partes cada evaluación, equivale más o menos a unas 3 semanas cada una de las partes, introduce en el momento que se producen las cosas. Y tiene forma de cuaderno analógico, de toda la vida, y tiene una parte que lo que hace es ayudar a colocar las notas, pues con un sistema de ponderación que es personalizable. Y entonces esos datos se van metiendo en la columna de resultados para que genere el informe, junto con el resto de variables. Los alumnos, ¿qué van a obtener? Los alumnos obtienen pues un informe individualizado de todos los aspectos que hemos hecho hasta ahora. Entonces, están conectados el cuaderno digital del profesor con el informe del alumno. De tal manera que el tutor recibirá esto y, como veis, es fácilmente interpretable con colores, sabe si hay más verdes, más rojos, más naranjas, entonces pues ve si anda mejor o peor con un vistazo. Tratamos de facilitar la labor al profesorado.
También tenemos en cada una de las variables la evolución, tenemos un apartado para que los profesores puedan poner comentarios y tenemos un sistema de colores que nos dice cada una de las variables si ha tenido relación o no en cada uno de los alumnos. Tenemos el estudio de variación que hemos comentado antes para ver si los datos están dispersos o agrupados tanto por asignaturas como por alumnos y por una gama de rosas nos va diciendo si cuanto más rosa es, más disperso está. El registro de Golden 5, hay un informe ahí que lo que hace es recoger cuánto número de intervenciones ha tenido cada alumno en cada una de las áreas de Golden 5, que son 5, ahí las tenéis. Tenemos un diagrama, una gráfica de cómo está la clase, por arriba, por abajo. Y pues bueno, pues todo esto está en fase de experimentación, hay dificultades, hace falta dentro de los centros gente que todos los de una clase estén de acuerdo, que utilicen el mismo sistema. Entonces, pues sería bueno que todo esto tuviera una validez que se usara y que se pudiera avanzar para poder demostrar que los datos y la forma de funcionar esta es fiable. Y ahora pues vamos a ver el vídeo un poquito en funcionamiento. A ver si lo encuentro. Es este, ¿no? Pues mi correo es mendozaxavi@gmail.com. Si queréis poneros en contacto, estoy a vuestra disposición. Muchas gracias por vuestra atención. Es que recasco.